Muy buenas noches con todos los participantes. Doctor Juan. Los invitamos a completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom, para poder dar inicio a esta telecapacitación programada para el día de hoy. James, ¿me escuchas? Doctor, Ya, un minuto los estoy presentando. Los saludamos desde la red de Salud Bancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, del Ministerio de Salud, e invitamos a participar de la telecapacitación programada para el día de hoy, jueves 8 de diciembre, biomecánica del cuerpo humano, a cargo del doctor José Manuel Mancilla Valencia, traumatólogo del Hospital 2 de Salud Abancay, invitado por la red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, del Ministerio de Salud. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Eric. Buenas noches a todos los teleaudientes. Vamos a empezar, me parece, el curso. Sí, doctor. Ya. James, te envié, ¿me lo sigues Sí. ahí? Sí, doctor, un minuto. Está aperturando. Sí. ¿Ya, doctor? Correcto. Muy buenas noches. Esta noche nos trae un tema muy importante, es el estudio de la biomecánica del movimiento del ser humano. En el afán de hacerlo más didáctico, nos eligió la biomecánica deportiva, pues esto nos crea mucho más expectativa y nos influye más en el desempeño de nuestro cuerpo, porque la mayoría de nosotros somos sedentarios, especialmente los trabajadores, que muchas veces no solo nos imaginamos lo que pasa, más no intentamos cambiar esta forma de pensar. Entonces, por ello nos hemos dedicado a la evaluación biomecánica deportiva. ¿Ya? La siguiente, Eric. Bien. En la definición de biomecánica existen, pues, como en toda teoría, diferentes definiciones, ¿no? Y desde las muy técnicas hasta las muy prácticas. Por ejemplo, esta, ¿no? Dice, la biomecánica es una ciencia que estudia una relación muy íntima con el deporte. Porque todos queremos llenarnos de medallas, todos queremos ser muy exitosos, pero esto amerita varias disciplinas. La disciplina cognoscitiva de impulsarnos internamente para querer ser algo, la disciplina física para esforzarnos y someternos a una serie de ejercicios que son muchas veces extenuantes, y finalmente el éxito de ese esfuerzo. Entonces, los fundamentos básicos sobre los cuales se sustenta la biomecánica están ligados al movimiento, en este caso orientado a hacer cada deporte es distinto, ¿no? El morfotipo y el biotipo de cada ser humano se adapta a las condiciones y exigencias que tiene cada deporte. Por ejemplo, el nadador tiene un morfotipo con un tren superior pues enormemente amplio. En cambio, el corredor de largas distancias, pues el tren inferior, que es el cuerpo de la mitad para abajo, de la cintura para abajo, lo tiene muy potente, en tanto que la parte del tronco no es demasiado grande, ¿no? Ya. ¿A qué sigue, James? La definición de biomecánica también es una ciencia que estudia el movimiento y trata de ver cómo son las realidades en las diferentes situaciones, ¿no? Y necesidades que uno tiene, lo que hablábamos de los diferentes deportes, ¿no? Entonces, el componente biomecánico y el componente energético, que no solo es físico, sino también bioquímico, ¿no? Entonces, eso provoca una relación de fuerza y movimiento, la eficiencia de estos movimientos, las proporciones convenientes para determinados vectores en uso del cuerpo nos van a crear un cuerpo eficiente. Eficiente quiere decir menos esfuerzo, menos energía y mejores resultados. Para este estudio, la biomecánica emplea los conocimientos de la mecánica, la anatomía, la fisiología, la ingeniería, la psicología, la nutrición, la fisioterapia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Seguimos.
Eh, entonces, ¿cómo influye la biomecánica en el ejercicio? Entonces, que tenemos que tener conceptos básicos, por eso he tratado de evitar de repente en alguna próxima reunión, podría ser, es un ejercicio de estudio biofísico, un poco soso a veces que no, que es forzado en la parte matemática, pero esta es una parte práctica. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un deportista que es un futbolista de Qatar, está recibiendo una pelota y ya sabemos que la pelota más o menos es de 200 gramos de peso. Si la longitud de distancia, la velocidad con la que se lanza esta pelota, nos puede dar una fuerza que es son los joules en potencia, ¿no? Entonces, una fuerza tan intensa que puede rompernos o desgarrarnos los aductores, como está en la postura de este jugador. Uno. Dos, debemos saber que la parte dinámica es la parte del pie derecho, en este caso, que está levantando y va a soportar, va a contraponer y va a impulsar en forma contraria la pelota. Entonces, si es una pelota que va a 50 metros por segundo, llega con una velocidad de más o menos 6 kilos por centímetro cuadrado. Imagínense, un pelotazo es intensamente fuerte como para destrozar y desgarrar un hueso, un músculo o conmocionar el cerebro. Entonces, es un deporte de riesgo, ¿no? Entonces, si es tan potente la velocidad con la que nosotros queremos contraponer, que es casi la mitad sobre la velocidad con la que nos llegó, estoy hablando de 50 metros por segundo, queremos impulsarla a 75 metros por segundo, eso nos va a dar una proporción de energía e impulso potentísima, que corresponde más o menos a unas 50, 60 libras por centímetro cuadrado en los músculos aductores. Cuerpo que no está adaptado a eso, simplemente se desgarra, ¿ya? Y ahora pongámonos a pensar las fuerzas repetitivas con las que estos jugadores de 90 minutos a más ahora en Qatar, pues es un desgaste intenso muscular. Entonces, los movimientos y esfuerzos que realizamos durante la práctica deportiva están sometidos a leyes de la física, ya que generamos una fuerza y aplicamos un plano siguiendo una dirección, ¿ya? Este es el resultado de la acción de los músculos y es la que nos permite realizar la actividad deportiva a la que nos dedicamos. La siguiente, Jess. Entonces, ¿qué objetivos tiene la biomecánica? Ser mejores deportistas, pues, ¿no? Menos lesionados, ganar más tiempo, ser eficientes y exitosos finalmente. Para ello necesitamos movernos y conseguir alcanzar el máximo rendimiento deportivo. Ya sabemos que las lesiones deportivas son catastróficas y terminantes en muchos deportistas, caso de nuestro jugador, por ejemplo, Guerrerito, ¿no? Partiendo de este objetivo, vamos a poder tratar de estas áreas relacionadas en la práctica deportiva, como son la prevención de las lesiones o la mejora en el desempeño ergonómico del cuerpo. Por ejemplo, la bicicleta en un ciclista, o el remo en unos jugadores de remo, ¿no? Etcétera. Entonces, al mecanismo que se adapte en nuestro cuerpo, al cual vamos a darle mayor eficiencia para mejores resultados, entonces eso nos va a llevar, cuando es repetitivo, el riesgo de una lesión deportiva, ¿ya? Cuando un deportista aplica los conceptos de biomecánica a sus entrenamientos, podrán entender que estos aspectos del movimiento mejoran o empeoran su rendimiento deportivo, ¿no? Ya vemos cómo empeoran nuestros jugadores de fútbol, ya nos daremos cuenta, ¿no? Un simple relajamiento de una noche es catastrófico, es perder un mundial. O sea, los picos de eficiencia o deficiencia son muy altos en un deportista de alta exigencia. Estos conceptos van a resultar de especial utilidad en cualquier monitor deportivo o entrenador personal o persona que se dedique a supervisar el deporte y busque un mejor rendimiento y asesoramiento para sus alumnos, ¿ya? Entonces, en algún momento de la evaluación biomecánica, porque muchos queremos tener un futbolista, que es lo común, no, doctor, yo quiero que mi hijo sea futbolista, ya pues, pero ¿qué biotipo tiene?
qué calidad alimentaria tiene, qué soporte psicológico tiene, qué capacidad de sostenibilidad en el tiempo va a tener ese futuro deportista. Son varios aspectos, ¿no? Entonces, para ello, se deben hacer evaluaciones en varios niveles, ¿no? Desde un simple aficionado que se entrena ocasionalmente o un deportista de élite que somos nosotros el trabajo, somos deportistas de élite que nos morimos anquilosados en nuestra oficina, ¿no? ¿Somos de élite o no somos? Entonces hay que preguntarnos en qué grado de actividad deportiva tenemos. En cualquiera de estos casos y en todos los intermedios que podamos encontrar, la biomecánica juega un papel importante por diversos motivos. Sobre todo, lo ideal es evitar el envejecimiento, ¿ya? Que sigue. Entonces acá tenemos echado uno de los deportistas reconocidos, ¿no? Nuestro querido Messi. Entonces se lesionó el tobillo. ¿Por qué se lesionó? ¿Cuáles son los movimientos que sutilmente no los pudimos advertir durante el ejercicio? Entonces tenemos que ser muy meticulosos, tenemos que hacer un escrutinio permanente de los riesgos de lesión en los patrones de ambulación y de desempeño deportivo de un jugador, como en este caso un deportista de alta élite, y debemos ser muy eficientes en detectar a tiempo este riesgo de lesión. El movimiento incorrecto mal ejecutado supone no obtener todo el rendimiento físico y por tanto el fracaso de este jugador. Cuando los deportistas se ejercitan durante un elevado número de horas a la semana, la actividad repetitiva puede llegar a provocar lesiones irreversibles. Es más peligroso una lesión subclínica, que quiere decir que da un dolor mínimo, no lo advertimos, es repetitivo, provoca mayor desgaste y el riesgo de recuperación es mucho más prolongado o irreversible. Lo contrario, cuando ocurre en forma abrupta es catastrófico, pero lo advertimos y la recuperación es mucho más rápida. ¿Ya? Lo que sigue. Entonces, ¿qué objetivos más tenemos que ver, además de la prevención de lesiones? Tenemos que sobre todo inducir a que el deportista tenga mayor destreza cada vez, porque la plasticidad neuronal en la que se trabaja mucho es para mejorar los movimientos y los gestos deportivos, identificar qué actividades y esfuerzos o movimientos pueden resultar lesivos para el jugador y mejorar la ergonomía del jugador, ¿no? En el desempeño durante la competencia. Y acá cabe la pena reflexionar sobre, no sé si ustedes han visto, Qatar, todos lo estamos viendo, los jugadores de fútbol, cuando están en la fase de defensa contra un contrario, ponen las manos atrás. ¿No les parece ridículo? ¿No les parece antiergonómico? ¿No les parece antifisiológico? Sepan ustedes que el equilibrio del ser humano es, pues, juega palancas de contrapeso para equilibrar y provocar el menor riesgo y menor esfuerzo para que nos provoquemos lesiones. Entonces, si los brazos de estos jugadores se pegan o se ponen hacia atrás a la velocidad y a veces hacen torsionales, el riesgo de una lesión en rotación de una fractura vertebral es mayor, sobre todo en D10, D8, D9. Entonces, eso es muy, muy observable. Hasta ahora nadie ha advertido ese aspecto, ¿ya? Entonces, acá tenemos las que sigue, acá tenemos una señorita que está pues en la fase de inicio para el despegue de una carrera, ¿no? De carrera de 100 metros, ¿no? Entonces, en ella tenemos que ver qué aspectos: la angulación de su torso, la flexión de la rodilla, la capacidad de dorsiflexión de la punta del pie con respecto a la planta del pie. Entonces, todo esto tiene angulaciones óptimas que son proporcionales e individuales en cada ser humano, porque no todos somos pues cortados por la misma tijera, pese a que eso nos dicen a los varones, pero no, todos tenemos una tijera distinta con la que nos hemos cortado y necesitamos adaptar nuestras capacidades funcionales
y anatómicas para un mejor desempeño. La que sigue. Entonces, se han inventado una serie de equipos, ¿no? Para poder ver en qué medida nosotros podemos mejorar y calcular, porque la medicina en la medida de lo posible es matemática, pues, ¿no? Entonces, se hacen estudios rigurosos, ¿no? De los diámetros, del grosor, de las proporciones y composición corporal que tiene cada ser humano, en búsqueda de una mejor, de un mejor rendimiento, ¿ya? Entonces, cada deporte va a requerir un estudio biomecánico específico. Acá no hay todos podemos jugar fútbol, no. Todos podemos ser delanteros, no. Todos podemos ser arqueros, no. Todos podemos ser voleibolistas, no. Entonces, muchas veces tenemos aspiraciones en los niños de ser voleibolistas, basquetbolistas, nadadores, pero no todos pueden. Y entonces ahí vienen las grandes decepciones. Para eso hay que hacerse una evaluación biomecánica estricta, la que sigue. Entonces, menos mal que cada vez están apareciendo más estudiosos de la biomecánica. Entonces, se hacen mediciones minuciosas, no solo para buscar el desempeño, sino para corregir posturas viciosas, ¿no? Entonces, se hacen reestudios y se hacen acondicionamientos musculares para compensar las proporciones que quedan en déficit cuando nosotros estamos queriendo que este ser humano se desempeñe de la mejor forma. Y en ello encontramos formas anatómicas que no son pues simétricas, por ejemplo, ¿no? Hay una gran proporción de seres humanos que tenemos un lado izquierdo más largo o al revés que el derecho, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, nos advertimos que somos cojitos. ¿Y cuando nos damos cuenta? Ya 45, 50, doctor, ¿por qué mi cadera derecha se gastó? Hacemos una planimetría de esa extremidad, de esas extremidades inferiores, resulta que la cadera, el miembro inferior derecho era más largo, pues, ¿no? Y entonces recién advertimos que la columna tenía algún defecto, bueno, etcétera. Pero ahora, pues estas mediciones son estrictas en un deportista, ¿no? Tiene que ser lo más simétrico posible para un mejor rendimiento. La que sigue, James. Entonces llegamos a al punto en que ya prácticamente tenemos el producto listo para competir, listo para ganar. Sabemos qué proporciones deben de rendir determinado grado de gestos deportivos para una mejor eficiencia, cuáles son los riesgos de lesión que puede tener este deportista. Entonces, es el momento en que la ponemos a prueba a este ser humano, ¿ya? Entonces, la que sigue, Jens. Para el estudio del ser humano, la medicina, la biomecánica, se vale de los planos anatómicos, ¿no? El plano transversal, el plano sagital y el plano frontal. El sagital que divide el cuerpo en derecha e izquierda, el frontal en un plano anterior y posterior y el transversal en un plano superior e inferior, ¿ya? Entonces, en los planos transversales, atraviesa el cuerpo de un lado a otro, ¿no? De izquierda a derecha o al revés. Y allí vamos a encontrar varias articulaciones. En el eje longitudinal, también llamado eje vertical, también atraviesa el cuerpo de arriba a abajo, eso es un eje longitudinal. Y el eje sagital es el llamado anteroposterior, atraviesa el cuerpo de adelante para atrás, ¿ya? Que sigue. Esa es la imagen de los ejes que acabamos de hablar, la que sigue, James. Y entonces, cuando hacemos las charlas de este tipo, a veces hay inconvenientes en las definiciones. Hemos hecho un listado, reproducido un listado de las definiciones. Entonces, son bases conceptuales de la biomecánica deportiva básica, ¿no? En que flexión, por ejemplo, es cuando el movimiento cuando se aproximan los huesos, ¿no? Y extensión cuando se los aleja. Abducción cuando el movimiento tiende a separar del cuerpo y aducción cuando lo acerca, sobre todo hacia el plano medio, ¿no?
Rotación externa cuando el giro hacia afuera de una articulación. O interna, rotación interna cuando el giro es hacia la parte interna de una articulación. Existe la rotación axial sobre la que le estamos diciendo en los ejes, ¿no? Hay una rotación, si nuestros brazos los extendemos, hacemos una rotación con la palma hacia adelante, es una rotación externa. Si le ponemos la palma hacia atrás con el codo extendido, es una rotación interna. Cuando el codo lo pegamos al cuerpo y la palma de la mano la hacemos mirar hacia arriba, es supinación. Cuando esa palma de la mano gira hacia abajo, esa es pronación, ¿no? Entonces tenemos pronación hacia arriba, supinación hacia abajo. No, perdón, pronación hacia abajo, la palma hacia abajo y supinación con la palma hacia arriba. Existe otro movimiento en los pies, cuando la planta del pie trata de mirar hacia afuera, ese se llama eversión. Cuando la planta del pie, que es más fácil de realizar, juntamos como si tratáramos de aplaudir con nuestros pies, con la planta de los pies, eso se llama inversión, ¿ya? Cuando hacemos una flexión lateral, que la hacemos con nuestro cuerpo o nuestro tronco, puede ser una flexión lateral derecha o izquierda. O hay una desviación cubital, cuando nosotros hacemos el movimiento de la muñeca, jalamos el meñique hacia adentro, es desviación cubital. Cuando es lo contrario, en el dedo gordo, hacia afuera es una desviación radial. Son definiciones básicas, ¿no? Y este sería el que sigue, James. Esta sería la definición sobre qué plano se mueven cada uno de estos movimientos que acabamos de advertir. También existen movimientos multiplanares. Por ejemplo, el círculo paradójico de Codman se llama. Cuando nuestros brazos, los tratamos de hacer girar por encima de nuestra cabeza, los lanzamos hacia arriba y vuelve a bajar. Lo que hacen los nadadores en mariposas. ¿Se darán cuenta? Entonces, la mano empieza mirando hacia adentro. Sube, 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 y voltea hacia afuera, gira hacia afuera y vuelve para adentro. Entonces ese es un movimiento multiplanar, ¿ya? ¿Y qué sigue? Cuando decimos estamos listos para empezar, es el momento culmen en que el deportista le decimos, tú puedes ganar. Y entonces ha pasado por tantas formas de control que la posibilidad de riesgo de lesión es mínima. Que en este caso nuestra niña conoce sus competencias de desempeño y sus riesgos. Ojito, y sus riesgos. No quiere decir que ella no conozca los riesgos que va a tener, riesgos de lesión, no conozca. Ese sería un error. Por tanto, entra el concepto de previsión de lesión. ¿Ya? Eso también es parte de la formación deportiva. La que sigue, cuando un ciclista, por ejemplo, pedalea, ¿no? Pedalea, perdón, ahí se ha sobrepuesto una imagen. Ya. Por ejemplo, no, si cualquiera de nosotros agarra una bicicleta y quiere desempeñarse en forma deportiva, pues para unos la silla será muy alta, para unos será muy corta, pese a que incluso podríamos tener la misma talla y el mismo biotipo, pero los patrones angulares de eficiencia articular son muy variables. Entonces, en una querrá la silla adelante, otra para atrás, otra más arriba, otra más abajo. De tal manera que provoque el menor riesgo de cansancio, de agotamiento y de lesión. ¿Ya? Entonces, el deportista, por ejemplo, que practique un remo, el movimiento realizado implica mayormente la acción de la musculatura del tren superior, el cual, si no se adopta la postura adecuada, no todo será del todo efectiva. Y a la larga, ¿qué nos provocará? Lesiones de hernia de columna. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre si el deportista efectuara todos los esfuerzos con una postura de la columna inadecuada? Empiezan con dolores lumbares, es asiduo asistente de fisioterapia y rehabilitación y finalmente queda con dolor permanente en la columna. ¿Ya? Entonces, podríamos estar enumerando muchos ejemplos, ¿no? Para cada uno de los deportes existentes
Y cada deporte debe ser tratado en forma individual. No, todo, no el deporte, sino cada deportista. Para ello es la biomecánica. ¿Ya? Sigamos. Entonces, cuando hablamos de rendimiento, ¿qué significa? Lograr las metas en el menor tiempo posible si es velocidad o con el menor gasto posible si es de resistencia. Y en los dos casos, con el menor riesgo de lesión. Ese es rendimiento. Un buen deportista es muy rendidor cuando nunca se cansa, cuando el riesgo de lesión es mínimo y cuando tiene un patrón de durabilidad más tiempo. Y eso tiene que ver, pues obviamente, en el deporte moderno con economía, básicamente. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hablar, la que sigue, Jane, de estabilidad y centro de gravedad. Cuando somos gorditos, nuestro centro de gravedad es pues bajo, ¿no? S2, más o menos. Cuando somos un poco longilíneos, nuestro centro de gravedad sube pues hasta de 10. Entonces, ¿qué es el centro de gravedad? Es el punto de mayor equilibrio y de menor riesgo de desgaste y lesión. Ese es el centro de gravedad. Sin embargo, es discutible, porque si el centro de gravedad es bajo, en un gordito, pues el riesgo de lesión es mayor. Hablamos de edad, hablamos de actividad, hablamos de morfotipo y desempeño. Entonces, son varias cosas que nos hacen valorar el riesgo de cada individuo. ¿Ya? Ya. ¿Qué hace la que sigue, James? ¿Qué hace la estabilidad y el centro de gravedad? El entendimiento del concepto es fundamental para cada profesión. Analiza y estudia el movimiento corporal humano. Entonces, el centro de gravedad es el punto equidistante a cualquier parte de nuestro cuerpo que se concentra en el mayor punto de equilibrio posible. ¿Ya? Esa es la definición. Entonces, la que sigue. La estabilidad del centro de gravedad, por ejemplo, en una pelvis, ¿no? Estamos en la pelvis, James, ¿no? Sí, doctor. Sí, el centro de gravedad, el cuerpo humano cuando está en forma estática, está entre L5, de 10 hasta S2. Pero cuando tiene que hacer actividad deportiva, pueden creer que el centro de gravedad incluso sale por fuera del cuerpo. ¿Cómo así? Miren, los saltadores de salto alto, los deportistas de salto alto, lanzan por la potencia muscular que tienen en el tren inferior, es tan potente que su centro de gravedad lo proyectan por fuera de su cuerpo, por delante de la región externa. Esa velocidad, ese centro de gravedad proyectado hacia afuera y por delante de él, lo impulsa para arriba y le hace saltar los 2 metros 28 o 30 que está, o 31 que está el récord mundial ahora. Entonces, son puntos de eficiencia del ser humano, del deportista en este caso, que proyecta por fuera de sí su centro de gravedad. ¿Ya? Estabilidad y centro de gravedad. James, ¿qué sigue? Centro de gravedad. Dice, ¿puede moverse? Sí, el centro de gravedad varía su posición estática de una persona a otra, dependiendo de la constitución, edad y sexo, ¿no? También cambia de forma dinámica en una persona dada cuando la disposición de los segmentos corporales cambia. Por ejemplo, el deportista es actual, ¿ya? El cuerpo humano posee mecanismos para que el centro de gravedad no se desplace demasiado y el cuerpo pueda continuar en movimiento. ¿Ya? Por ejemplo, en estabilidad de centro, la que sigue allí, centro de gravedad. Hay personas que somos muy flexas, pues, ¿no? Bien corvaditos, según nuestra raza, pues, ¿no? Nuestros antecedentes. Otros somos rectilíneos, ¿no? Otros somos encorvados, ¿no? Entonces, nuestro centro de gravedad es variable. Y varía más en nuestras queridas damas, ¿no?
por patrones funcionales y fisiológicos, pues en ellas varía, ¿no? La mayor parte de las damas solía quedar con un centro de gravedad bajo, porque quedaban un poquito hinchaditas, gorditas y no recuperaban su perfil, ¿no? En cambio ahora han cambiado tanto tanto la estética, tanto la autoestima, que quedan mejor que antes todavía, ¿no? Entonces, sin embargo, esa reflexión en esta diapositiva quepa, porque se cumple en la mayoría de las personas. Estabilidad y centro de gravedad. Lo que les decía, ¿no? Del saltador, del atleta de salto alto, ¿no? Dick Fosbury, que en México 68 ya inventó esta forma de saltar, ¿no? Y entonces le llaman el Fosbury Flop, ¿no? Que es el saltador de salto que proyecta su cuerpo con un centro de gravedad por delante y encima de él, ¿ya? Esa es eficiencia. La que sigue. La línea de gravedad. La línea de gravedad representa una línea vertical imaginaria que atraviesa el centro de gravedad. Se utiliza generalmente en la evaluación de la postura. Todos tenemos que estar casi alineados, como si estuviéramos jalados por un fierrito de la cabeza hasta la punta de los pies, y de tal manera que nos mantengamos en ese. Se utiliza generalmente en la evaluación de la postura, ya que el recorrido de la misma encuentra distintos puntos anatómicos de referencia. Cuanto más erguido el ser humano esté, mejor patrón de eficiencia muscular y palancas va a ser, menos cansancio. Que va a analizar, hay gente, damas especialmente, ¿no? Que usan unos tacones inmensos, ¿no? Que destrozan los patrones de rangos articulares de amortiguación y el riesgo de lesión articular en toda la economía, incluso hasta en el cerebro. Entonces hay cosas pues que la moda hace que no se cambie y se sigue trabajando, ¿no? Es la que sigue, James. Hablamos de la línea de gravedad, ¿no? Entonces, ¿por dónde pasa esta línea de gravedad? Es una línea que pasa por el conducto auditivo externo, por el hombro, que es el acromio, por la parte lateral de la caja torácica, por los cuerpos vertebrales, por el trocante mayor, la parte más prominente en las caderas de las chicas, y ligeramente delante de la rodilla, y 2 centímetros por delante del malleolo peroneo. Esa es la línea de gravedad óptica, ¿ya? Entonces, la que sigue, James. Entonces, si fuéramos tan estudiosos nosotros de nuestro cuerpo, podríamos saber cuántos peso es lo que nosotros debíamos de cargar. Y si cargamos determinado peso, cuántos grados de angulación debíamos de tener para evitar el mayor desgaste de nuestra articulación, porque algo tenemos que hacer. Las exigencias de nuestra vida son mayores, por tanto tenemos que hacer mayores cargas muchas veces. Entonces, sin embargo, tendríamos que conocer ese tipo de proporciones. Eso en algún momento de la vida será, o de la ciencia hará que nosotros tengamos unos patrones de flexión o verticalización óptimos y nos diga el médico de salud laboral, señor, usted, este es su cartillo y sobre estos ángulos se mueve. Algún momento será. La que sigue, James. Hay algunos que somos patoncitos, 42, 43, 44, 48, 50, ¿no? Y hay algunos que marcamos pues 34, 35, 36. Todos caminamos, pero la base de sustentación tiene que ver mucho con la superficie que tiene que soportar y el grado de sustentación y el grado de equilibrio que debe tener este estructura. Entonces, forma un polígono de sustentación y dentro de este debería estar la línea de gravedad para mantener la estabilidad. Esta base de sustentación, nuevamente hablamos, en las damas aumenta según su estado de gestación, ¿no? Y en las personas que tienen mayor peso también se amplía, ¿ya? Entonces, ¿qué condiciona esta base de sustentación?
un mayor apoyo, ya sea en la parte lateral del pie o en la parte medial. En las damas en las personas que amplían su base de sustentación, el patrón de carga va a dirigirse hacia la parte medial del pie, provocando mayor apoyo en el malleolo medial del tobillo, proporcionándonos mayores riesgos de lesión y desgaste. ¿Ya? La que sigue. James, vamos a llegar hasta la diapositiva 36, ¿ya? Entonces, estamos en la 33. Estabilidad y centro de gravedad. En el estudio de base de sustentación dice, se hace una referencia que la torre de Pisa, cuando empezó ya pronto, y empezó a inclinarse, ¿no? Empezó a inclinarse. Y entonces esta torre de Pisa le tuvieron que hacer una especie de trabajo de ingeniería, y le dieron trataron de hacer una corrección de ese centro de gravedad que lo sostiene hasta ahora, ¿no? Más o menos eso es lo que tratamos de buscar en los seres humanos, ¿no? Que a lo largo del tiempo no nos desgastemos en malas posturas, de tal manera que nuestra vejez no sea, pues, de desgaste articular por mal postura, ¿no? Eso es lo que tratamos de pregonar con esta diapositiva. Y entonces, cuando hablamos en la que sigue, James, estabilidad y centro de gravedad, dice, los términos equilibrio y estabilidad suelen usarse como sinónimos indiferentemente y aunque guardan una estrecha relación, no significan lo mismo. No significa. En física, un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de fuerzas y momentos se actúan sobre él y se anulan entre sí. O lo que es lo mismo cuando la sumatoria de fuerzas es igual a cero. En cambio, cuando se habla de movimiento corporal, el equilibrio hace referencia a mantener la postura. En tanto, concluimos que la física es estática y la dinámica habla de movimiento y habla de equilibrio, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos en nuestras posturas, tanto estáticas como dinámicas. ¿Ya? La que sigue. Finalmente, vamos a hablar de estabilidad y centro de gravedad. El equilibrio a su vez se divide en equilibrio estático. El cuerpo está en reposo y no se desplaza, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos lleva a pensar? Que tenemos que tener un equilibrio visuomotor con una base de sustentación plenamente entrenada. ¿Qué es lo que pasa con estas chiquitas de las barras, ¿no? Se puede medir como la capacidad de mantener el cuerpo erguido en cualquier posición estática frente a la acción de la gravedad. Y equilibrio dinámico, cuando la persona se mueve y durante ese movimiento modifica constantemente su centro de gravedad y sustentación. Acá vemos la imagen de unos ciclistas. Y la pregunta es, ¿ustedes se imaginan cómo es el centro de gravedad de un aviador que gira el avión a altísima velocidad y gravedad? ¿Saben dónde está su centro de gravedad? Está por fuera de su cuerpo. Todo el tiempo está por fuera de su cuerpo. Por eso es que muchos de los aviadores tienen un entrenamiento visuomotor, pero a altísima velocidad, pero terminan con un riesgo, porque el riesgo es grande, ¿no? El riesgo de lesión vascular es inmenso. Y ya, la que sigue, Jens. Y entonces concluimos que la estabilidad y el centro de gravedad puede definirse como la capacidad de un cuerpo de mantener el equilibrio, es decir, de evitar de ser desequilibrado. También se ha descrito como la propiedad de volver a un estado inicial después de una perturbación. En este sentido, la estabilidad postural se define como la habilidad de mantener el cuerpo en equilibrio, manteniendo la proyección del centro de gravedad dentro de los límites de base de sustentación. Ya, quiero hacer un alto acá para comentarles lo siguiente. Cuando hacemos un estudio biomecánico, la mayor parte de los seres humanos que tenemos la suerte de ver están ansiosos por el mejor rendimiento ya. Y el mejor rendimiento viene, como les dije, con disciplina, con estudio, con perseverancia.
Solo así podemos ser exitosos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos hacer un estudio biomecánico? Creo que todos. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un estudio preventorio de lesiones físicas que no son deportivas? Muy pocos. ¿Cuántos de nosotros tenemos riesgo de lesión y descarga articular viciosa que nos va a llevar a una artrosis? La mayoría. Entonces, este centro de estudio biomecánico debemos de implementarlo a nivel nacional. En algún momento será. Ahora, ¿por qué no se desarrolla este estudio? Deben saber ustedes que el estudio de cada deportista exige horas y horas de observación, horas y horas de ver resultados, porque deben saber ustedes que pues tenemos que ver resultados bioquímicos, tenemos que ver resultados electromiográficos, tenemos que ver resultados imagenológicos y tenemos que ver las mediciones antropométricas que las tenemos que hacer todo el tiempo. Todo esto es un esfuerzo de gabinete permanente. Entonces, en algún momento se darán las condiciones para que nosotros podamos tener un mejor pronóstico de vida, sobre todo en nuestra tercera edad, que tanto tenemos miedo de llegar, que tanto lo ignoramos, pero que tanto y tanto lo padecemos. ¿Ya? Ericito, ¿puedes ver Sí, la doctor. diapositiva? ¿Puedes ver la diapositiva 50? Sí, doctor. Un minuto, por favor. 50. Ya está. Hay una imagen, ¿no es cierto? Voy a compartir un momento. Es una imagen bonita. Sí, doctor. Ya. Bueno, ahí dice gracias. Estas charlas de biomecánica son a veces cansadas. No entro en la parte biofísica pura, que es a veces sosa, es agridulce y a veces difícil de entender porque es matemática. Entonces nos hemos salteado esa parte porque sobre todo necesitamos despertar la necesidad de hacer estudios biomecánicos, la necesidad de adecuarnos a patrones de morfotipo los más convenientes, sobre todo que no seamos muy gorditos. No solo es no dejar de comer los elementos grasos y que nos llevan a riesgos arterioscleróticos o cardiovasculares, sino también a querer tener la mejor vejez, porque nosotros no nos estamos formando ni educando para ser deportistas, nos estamos formando y educando para tener la mejor vejez. Esa es la idea de esta charla de movimiento del ser humano y estudio biomecánico del ser humano. Esta imagen, quedan ustedes todos invitados a Bancay. En marzo del próximo año estamos inaugurando nuestro centro de desempeño biomecánico de alto rendimiento deportivo. No solo van a entrar deportistas, sino también van a entrar trabajadores. Ojalá en algún momento tengan ustedes la bondad, la suerte, nosotros de tenerlos por acá en Abancay, quedan todos invitados. Eso sería todo, James. Muchísimas gracias a ustedes, teleoyentes. Muchísimas gracias, doctor. Invitamos a los participantes a poder realizar las preguntas mediante el canal del Zoom. Doctor, nos preguntan con respecto a las lesiones que se pueden presentar por fatiga ante el exceso a no estar preparado el cuerpo y tener un exceso de ejercicios. Sí, a ver. Hay un fenómeno que se llama el síndrome compartimental. Ocurre en personas que hacen ejercicios repetitivos, y estuche muscular en el segmento que corresponde, entonces crean vicios de falta de oxigenación. Entonces, llega un momento en que tenemos necesidad de hacer intervención quirúrgica, infiltraciones, analgésicos y rehabilitación. Eso es frecuente. El otro tipo de lesiones es sobre todo cuando varían nuestras
características físico-químicas, ¿no? Especialmente en nuestras queridas damas, ¿no? Entonces aparecen las lesiones patológicas de fracturas, típico de caderitas, de piececitos, a veces en muñecas, ¿no? Y fracturas patológicas también por compresión en la columna vertebral, es frecuente. Ahora, ¿qué condiciona este tipo de lesiones? Ya es sabido, ¿no? Decir que todas nuestras calidades alimentarias no son las mejores y nuestras calidades de alimentación tampoco, ¿no? Alimentarias, la composición de los alimentos que tenemos, pero la calidad, las condiciones alimentarias, ¿bajo qué circunstancias comemos? Pues no, comemos apurados, comemos desesperados, comemos preocupados y finalmente no comemos. Lo que hacemos es tragar, pero no alimentamos. Todo eso es ergonómico. Doctor, nos preguntan con respecto a las mejores posturas que se pueden tomar ante la llegada de la tercera edad. Ajá, sí. Entonces, hay un capítulo que se llama ergonomía del trabajo, ¿ya? La ergonomía del trabajo son adecuaciones que el ser humano debe tener en función a qué actividad usualmente desempeña, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la silla en la que se descansa el ser humano tiene que tener pues un ángulo de postura de 90 grados en la región de tórax con las caderas, un ángulo de flexión de 85 grados con un apoyo muy poco a nivel de la planta del pie cuando está a nivel de las rodillas, que la silla o no, que la mesa en la que trabaja debe estar a la altura de la flexión de los codos, que los ojos tienen que estar más o menos a 5 grados por encima del nivel de sus ojos para cuando está viendo una pantalla. Tiene que haber un círculo más o menos 5 centímetros por encima de la longitud que debe tener al alcanzar un brazo o una extremidad para que no haya muchas inclinaciones laterales. Son cosas que se tienen que hacer como acondicionamiento de la ergonomía en el trabajo, por ejemplo. Doctor, el Centro de Alto Rendimiento del 2023, el primer trimestre va a inaugurarse. Lo vamos a inaugurar el 2023 en marzo. Estamos empujando todo, porque ustedes deben saber pues que como todo requiere esfuerzo, ¿no? Pero, miren, yo trabajo mucho esto hace tiempo, pero siempre me he fijado en que los más abandonados de la vida somos los ancianitos. Los ancianos están desprotegidos en todo tipo de actividad. Entonces nos vamos a dirigir a ellos. Pero como no podemos vivir mucho de los ancianitos, a quienes son bienvenidos todos, también vamos a hacer evaluación deportiva, ¿no? Entonces, ello nos va a permitir subsistir, no necesitamos ser millonarios, necesitamos subsistir y dar la mejor calidad de vida a todos nuestros allegados de Abancay, del Perú y de todos. Invitamos a los participantes a poder realizar las preguntas que creen pertinentes mediante el chat del Zoom y de la misma manera invitarlos a este centro de alto rendimiento que se va a tener en la región Apurímac. Doctor, por último, nos preguntan con respecto a cómo mejorar el centro de gravedad en las gestantes, en las mujeres que pasan por el periodo de gestación. Ya, miren. Una vez que el carro está andando, ya es un poco difícil. Parte de la prevención, parte de la educación sanitaria obstétrica debe ser trabajar las capacidades musculares del tronco. Entonces, trabajar los músculos paravertebrales, que son los que más trabajan durante la gestación, sobre todo por encima de las 36 semanas, ¿no? Entonces, eso requiere
un citatorio por medicina física para que trabajemos el fortalecimiento de los músculos paravertebrales lumbares, ¿ya? Otro patrón de ayuda es trabajar los oblicuos, sobre todo el oblicuo, el oblicuo mayor, para que tengamos mejor base de sustentación y menor riesgo de flexión durante el embarazo. Eso sería. Doctor, agradecerle por haber aceptado la invitación para realizar este tema. De la misma manera, el agradecimiento del equipo del Ministerio de Salud a cargo de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias, el doctor Guillermo Huatuco Collantes, así como también del director ejecutivo de la Dirección de Telemedicina, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias, el doctor Felipe Peralta Quispe, de nuestra directora ejecutiva de Infosalud del Ministerio de Salud, Magíster Edith Betsabé Pariona Valer, así como también del decano del Consejo Regional 22 Apurímac del Colegio Médico del Perú, el doctor José Luis Osorio Ticona, y de la misma manera del director general de la Dirección Regional de Salud Apurímac, el doctor Renan Ramos Morón, como también de la directora de la Red de Salud Abancay, Magíster Janet Indía Pichigo Bernales, y de todo el equipo de Infosalud que permite salir día a día con los diferentes temas de telecapacitación y tele-IS, información, educación y comunicación en temas de salud para la población en general. Muchas gracias, doctor Jens, muchas gracias a todo el equipo que dirige con tanto éxito y les deseamos el mejor de los éxitos durante este año. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, una vez más por haber aceptado esta invitación, y los invitamos a todos los participantes para las próximas charlas que se tienen previstas el día de mañana, como lo que es el tema de atención inmediata de recién nacido en establecimientos del primer nivel de atención, la misma que será dada a las 3 de la tarde. Muy agradecido con todos los participantes y los invitamos a terminar de registrarse en el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom.